denominado Almacenamiento Rural y Desperdicio de Alimentos en México, que organiza nuestro Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Doy la bienvenida a nuestros dos ponentes que nos honran con su presencia y particularmente con su conocimiento, dominio y experiencia en la materia. Son ellos el maestro, el doctor Renan Poveda Maimoni y el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Este taller y el tema que trata particularmente es de suma importancia en nuestro tiempo. En nuestro tiempo en que los asuntos relacionados con la alimentación adquieren particular y muy notable atención. Precisamente uno de los grandes objetivos de los actuales gobiernos es lo relativo a la autosuficiencia alimentaria. En el mundo, los temas y los problemas del hambre están a la orden del día y no hemos, como sociedad, inclusive como generación, creo que no hemos atendido y puesto la mira, el conocimiento y los recursos hacia la atención de ese tema. Nuestro país no es la excepción. Si bien las cifras nos hablan de que hay suficiencia, esta suficiencia muestra una distribución injusta, asimétrica. Y si le agregamos el problema o la visión de desperdicio de alimentos, pues todavía el asunto y el tema se vuelve más preocupante aún. Almacenamiento rural y desperdicio de alimentos. Dos temas que el CEDERSA no deja de atender y sobre las cuales hemos estado trabajando de manera permanente y conjunta. Inclusive hemos estado trabajando y mañana habremos de presentar una ley de fomento agropecuario que atiende al almacenamiento y sobre todo a la suficiencia alimentaria. Dicho esto, voy a dar la palabra enseguida al maestro Jorge Morton para que nos haga favor de presentarnos a los maestros que nos acompañan y que nos hablarán de el tema que hoy nos ocupa. Por favor, maestro Morton. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al equipo CEDERSA. Muchas gracias también a los doctores Genaro y Renan por su comprensión que pudimos hacer esto un mes después, pero son los tiempos, así son los tiempos. Y pues introducir a este taller, que es, como lo dijo el maestro Gildardo López Tijerina, pues de gran importancia para si estamos pensando en autosuficiencia alimentaria, si estamos pensando en derecho a la alimentación. Entonces, pues es de vital importancia, sobre todo en tiempos de cambio climático
y pues en tiempos de sostenibilidad, como lo decíamos ayer. Entonces es un placer saludar y presentar a los ponentes del día de hoy. El maestro Renan Poveda Maimoni, actualmente es director de RPM Consulting, encargado en desarrollar y promover programas de sostenibilidad ambiental y social. Cursó estudios en la Universidad de California, Berkeley, y en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts en Massachusetts. Ha sido investigador del East West Center de la Universidad de Hawái. Ha sido gerente de proyectos y especialista ambiental senior del Banco Mundial para la región América Latina y el Caribe desde el 2000. En este cargo fue responsable de los programas y proyectos de desarrollo sostenible en los países andinos, Brasil, el Caribe y en México. Coordinó el diseño y supervisión de múltiples proyectos y estudios sobre calidad de aire, agua y saneamiento, salud y medio ambiente, así como de residuos sólidos urbanos, sitios contaminados y sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Entre las actividades lideradas por el maestro Renan se destacan el diseño y preparación del programa de reforma de políticas ambientales en el Perú, el diseño e implementación del Programa Nacional de Medio Ambiente en Brasil, el estudio sobre la dimensión ambiental y social del sector minero en Perú, el estudio sobre la dimensión ambiental y social del sector minero en Perú, la implementación del proyecto y saneamiento y desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo en Argentina y la ejecución del Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Argentina, entre otros. El maestro Renan desde el 2014 fue responsable por la agenda ambiental en la oficina del Banco Mundial en la Ciudad de México, en donde impulsó la gestión integral de residuos sólidos urbanos, el control de sitios contaminados, la adaptación al cambio climático en zonas costeras y el desarrollo de la agenda para controlar la pérdida y desperdicio de alimentos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Pues si quieren voy arrancando. Sí, claro. Bueno, primero quiero, para mí es un gran honor poder estar aquí en la Cámara de Diputados. Quiero realmente agradecer a la Cámara de Diputados, al Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en particular al maestro Gildardo López Tejerina, al maestro Arturo Morton por la invitación. Y pues un placer de compartir este podio con viejo colega y amigo Genaro Aguilar. Pues miren, yo les voy a tratar de dar una visión primero desde lo global, cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas que ocurren a nivel, pues lo que está pasando en el mundo con lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos, por qué nos debe de importar este tema y luego aterrizarlo al caso de México, qué es lo que hemos hecho en México o qué se ha hecho en México y hacia dónde estimamos o pensamos que debiéramos de encaminar este proceso. Siguiente. Bueno, primero las tendencias globales. Voy a darles primero pues un panorama general, como dije. Se prevé que la población mundial va a aumentar a casi 10,000 millones de habitantes, y primero les pido disculpas que voy a estar alternando aquí en la presentación billones por miles de millones, es como la americana. La población actual en el mundo es 7.5 mil millones de habitantes. Esto quiere decir de que va a haber una tremenda demanda por todos los que son servicios urbanos, ya que la gran parte de la población va a estar viviendo en zonas urbanas, alrededor del 70% de la población mundial va a estar en ciudades. Esto va a requerir todo tipo de servicios, tanto de abastecimiento de agua, cosa que ya estamos padeciendo aquí en la Ciudad de México, de recolección de basura y también de alimentos. O sea, va a haber también una gran demanda de alimentos. Va a haber un gran incremento por lo que es la basura, por los residuos sólidos. Se estima que básicamente va a aumentar por un 70% al 2050. ¿Sí? Por cierto, estas fotos que están viendo son de aquí de México. Alrededor del 30% de los países carecen de políticas o de instituciones adecuadas para poder atender el tema de la basura. Todo esto me va a llevar, por cierto, al tema de alimentos, pero primero empecemos de la parte global, ¿no? Por cierto, esta foto, y no sé si algunos de ustedes son de la zona de Guadalajara.
Esto es justamente el supuesto relleno sanitario de los laureles, que obviamente está fuera de control, pero es un ejemplo de lo que está pasando no solamente en el mundo, sino también aquí en el país. También lo que vemos como tendencia es de que va a haber la generación de residuos está estrictamente correlacionada con la urbanización, y gran parte de la basura que vemos en las zonas urbanas viene siendo justamente residuos de alimentos, residuos orgánicos. Estos son pues básicamente tendencias globales y que además estamos viendo aquí en el país. ¿Siguiente? Bueno, ahora, la gran pregunta, ¿por qué nos debe de importar la pérdida y desperdicio de alimentos? Todos los estudios que se han hecho a la fecha apuntan a que alrededor de un tercio de todos los alimentos que se producen no llegan a las bocas de las personas. ¿Siguiente? Y todo esto mientras alrededor de 821 millones de personas se van a dormir todas las noches con hambre. Es decir, hay 821 millones de personas que sufren de hambre crónico. Bueno, aquí vienen unos datos importantes. Vayan tomando nota porque los vamos a examinar al final de la sesión. Bueno, primero tenemos alrededor de 840 millones de personas que viven en pobreza extrema. Por pobreza extrema se entiende que viven con menos de 30 pesos al día. Como ya mencioné, 821 millones de personas están con desnutrición crónica y 1 de 4 sufre de malnutrición. Todos estos son factores muy importantes porque afectan a la productividad de un país, ¿no? Ahora, también lo que vimos es de que en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Australia, Israel, etcétera, hay gente que sufre o que padece de hambre crónicamente. Hay 11 millones de personas en el mundo industrializado que padece de estos problemas, ¿no? Y bueno, la gran pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer con todo esto, dado que actualmente se está produciendo alimentos para poder alimentar a 10,000 millones de personas? Entonces, lo que vemos aquí que hay un problema pues de logística, problema de compromiso, un problema, o sea, se tiene que abarcar de muchos lados, incluyendo desde un punto de vista político. Siguiente. Ahora, otros datos. El sector agrícola, como pues ya han de conocer, es el que más agua consume de todos los sectores. Alrededor de un 70% de todo el agua va destinada justamente a producir todo lo que son los alimentos que consumimos, pero un cuarto de toda esta agua se va para producir los alimentos que nunca se consumen, los que se pierden y se desperdician. Por otro lado, más del 97% de todos los desechos que llegan a los rellenos sanitarios de los centros de disposición final vienen siendo, pues, o sea, gran parte viene siendo justamente de los alimentos, pero el tema viene siendo de que esto recorta la vida también de los centros de disposición final, de los rellenos sanitarios. Y un dato muy importante es las emisiones de efecto invernadero que se generan alrededor de la pérdida y desperdicio de alimentos. Un paréntesis también es que quiero poner aquí, es la gran correlación entre todo lo que viene siendo la industria de alimentos y la contaminación en términos de plásticos. Un estudio de Greenpeace que salió el año pasado apunta que las 10 empresas que más contaminan en el mundo, en términos de plásticos, de que se generan de plásticos, pues la mitad de estas vienen siendo industrias alimenticias, desde Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, etcétera. Entonces, pues es un tema que ya no voy a entrar ahorita en ese detalle, pero pues algo para considerar. Siguiente. Aquí es un dato muy importante. Lo que se estima por Naciones Unidas, el World Resources Institute, es de que en términos de gases de efecto invernadero, si todo lo que fuera pérdida y desperdicios de alimentos fuera un país, sería el tercer contribuyente a estos gases, lo cual es una barbaridad. Y esto apunta a que cualquier política de cambio climático tiene que sí o sí considerar este sector, la de pérdida y desperdicio de alimentos. Siguiente. Bueno, para nosotros los economistas, obviamente los datos de los costos nos interesan mucho. Y aquí lo que también se ha estimado es de que a nivel global, por año, se está perdiendo 940,000 millones de dólares por lo que está asociado a la pérdida y desperdicio de alimentos. Siguiente. Bueno, para poder combatir todo esto, las Naciones Unidas sacaron lo que es la meta de desarrollo sostenible 12.3, la cual apunta a que, siguiente por favor,
a que para el 2030, es decir, en 11 años de ahora, se tiene que reducir por la mitad todo lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Esto obviamente es una meta sumamente ambiciosa, quizás unos dirán poco realista, pero es bueno tener metas, es bueno tener objetivos, y varios países y varias empresas están adscritas a cumplir esta meta, incluyendo México. En la Presidencia de la República hay una oficina puntualmente enfocada en cumplir las metas de desarrollo sostenible. Bueno, ahora voy a entrar un poco a este mapa que les pongo aquí, es para diferenciar el concepto de pérdida y desperdicio. En azul, y bueno, ¿qué es pérdida y qué es desperdicio? Por pérdida se entiende todo lo que ocurre desde el campo, desde la generación en el campo, hasta las centrales de abasto, y desperdicio de alimentos es ya, digamos, en la parte urbana, desde de las centrales de abasto hasta los hoteles, restaurantes, hogares, etcétera. Entonces aquí lo que pueden ver en azul es la parte de la pérdida, lo que ocurre pues, principalmente en el campo, y en naranja lo que es el desperdicio. Y como podrán ver, en Asia, en Europa, en América del Norte, se da mucho más el desperdicio. Pero cualquier estrategia que se vaya a desarrollar tiene que tomar en cuenta estas dos fases, o todo lo que es la cadena de producción. Siguiente. Bueno, ahora vamos, ¿cuál es la situación en el país? Bueno, cuando arrancamos con este trabajo, primero estábamos haciendo un análisis del tema de residuos sólidos. Como les comenté, yo estaba, y por eso arranqué con las láminas del tema de la basura. Y para poder tener algún tipo de proyecto o acciones concretas para reducir el tema de la basura, dijimos, bueno, ¿cómo está compuesta la basura en el país? Y ahí vimos de que más del 50% es de material orgánico y principalmente residuos de alimentos. Siguiente. Y bueno, pues eso nos llevó a hacer varias cosas. Empezamos a preparar junto con la Secretaría de Hacienda, con Semarnat, con Banobras, Fonadi, lo que era el Proyecto Nacional de Gestión Integral de Residuos, y al hacer esto, pues empezamos a desarrollar un estudio que lideró aquí el maestro Aguilar, el cual nos dio unas cifras muy alarmantes que ahorita en un momento lo vamos a presentar. Estos datos los fuimos a presentar en un taller en Washington, el primer taller sobre pérdida y desperdicio de alimentos, que pues básicamente congregó a cantidad de actores desde la FAO, bancos de alimentos, ONGs, academia. Vino la senadora Hilda Flores por parte de México, hubo una gran representación de México, y una de las cosas que vimos es de que no había mucha coordinación entre todos los actores que están trabajando en el tema. Y bueno, pues esto lo hicimos desde el Banco Mundial, donde yo estaba trabajando en ese momento, pues lo hicimos notar y vimos que realmente se tienen que establecer metas globales, indicadores globales y tratar de coordinar entre todos los diferentes actores. Ahora, volviendo aquí, en el caso de México, la FAO ha sacado algunos estudios. La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, que incluye a la EPA de Estados Unidos, a Environment Canada y a la Semarnat, han sacado también una guía para poder cuantificar el volumen. Por su parte, el Bank of America, Merrill Lynch, ha sacado una plataforma también que se llama El Rescate para tratar de recuperar lo que son los alimentos del sector hotelero. Y bueno, por su parte, la Red de Bancos de Alimentos de México ha avanzado también con muchísimo en este tema y fue realmente uno de los que nos motivó a trabajar en esta agenda. Siguiente. Bueno, aquí, para quienes no conocen, la Red de Bancos de Alimentos de México es la segunda más grande en el mundo después de la de Estados Unidos, forma parte de la Global Food Banking Network, y actualmente están recuperando alimentos y donándolos a más de 1 millón de personas en el país, lo cual es un trabajo muy notable. Siguiente. Y bueno, pues enfocándonos aquí en el estudio, tratamos primero de ver cuál es el volumen de la pérdida y desperdicio de alimentos en el país, cuáles son los impactos ambientales, sociales y principalmente cuál es el costo que tiene este fenómeno pues para todos los mexicanos. Y bueno, pues hicimos un análisis, aquí cualquier pregunta se la pueden también canalizar aquí al doctor Aguilar, pero bueno, hicimos un análisis de 79 productos. Siguiente, por favor. Vimos cuál es, por ejemplo, la generación de gas de efecto invernadero. Aquí lo que está en amarillo, por cierto, son algunos de los productos de los cuales la nueva Segalmex, la Agencia de Seguridad Alimenticia de México, se está enfocando. Bueno, y vimos más o menos el porcentaje de desperdicios que esto tiene. Siguiente. ¿Cuál es la pérdida de agua? Siguiente. Y pues cuál es el valor económico que esto representa. Y pues básicamente la conclusión es que es realmente muy grande el impacto que esto tiene para México y para todos los mexicanos.
algunas de las conclusiones del estudio. Primero estamos hablando de que en el país se pierden o desperdician alrededor de 35% de todo lo que se produce. Esto es una cifra, por cierto, muy conservadora, porque nada más nos enfocamos, como ya mencioné, en 79 productos y además no vimos o no se analizó con mucho detalle todo lo que es la parte ya urbana, que es lo que ocurre, digamos, en los centros urbanos, ¿no? Entonces, y lo que hemos siempre hablado aquí con el doctor Aguilar es de que este es un trabajo que constantemente se tiene que estar actualizando para poder tener cifras más concretas. Ahora, en términos de los gases de efecto invernadero, pues realmente nos quedamos espantados con lo que encontramos, porque estamos hablando de que se emiten al año alrededor de 36 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto quiere decir que pues son alrededor de las emisiones, sería equiparable a todas las emisiones que se generan con una flota vehicular de 15 millones de vehículos, casi 6 millones de vehículos, lo cual es toda la flota vehicular de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de todo el estado de Jalisco y de todo el estado de Nuevo León juntos por año. Entonces, nuevamente, cualquier estrategia de cambio climático tiene que considerar todo lo que viene siendo este sector de pérdida y desperdicio de alimentos. En términos de agua, estamos hablando de 40,000 millones de metros cúbicos, o lo que sería el equivalente para poder abastecer a toda la población de México por 2.4 años, o casi 2 años y medio. Y bueno, y el costo equivaldría al 2.5% del Producto Interno Bruto. Y una de las conclusiones de este estudio es que se necesita desarrollar una estrategia nacional. Siguiente. Ahora, todo esto vimos de que está ocurriendo esta gran pérdida de desperdicios cuando tenemos 53 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 24 millones, por ahí vi otra cifra de 28 millones, carecen de seguridad alimentaria a nivel nacional. Y también estamos hablando de que en México tenemos alrededor de 7.5 millones de personas que sufren hambre crónica, que todas las noches se van a dormir con hambre. Y es decir, de que si pudiéramos recuperar y canalizar estos 79 productos que estuvimos analizando, podríamos acabar con el hambre de estas 7.5 millones de personas. Siguiente. Bueno, en resumen, nuevamente, pues estamos hablando en el costo económico es enorme, estamos hablando del 2.5% del Producto Interno Bruto, nuevamente es una cifra muy conservadora, estimamos que puede ser mucho más. La dimensión social, estamos hablando nuevamente de que alrededor de 24 millones de personas carecen de seguridad alimentaria, y la huella ambiental, bueno, ya les mencioné lo que estamos hablando en términos de las toneladas de CO2 equivalente. Siguiente. Y en términos de los recursos hídricos, es enorme la cantidad de agua que se desperdicia para producir esos alimentos que nunca se consumen. Siguiente. Bueno, todo esto nos llevó a la elaboración o a la solicitud de elaboración de una estrategia nacional para la pérdida y desperdicio de alimentos. Pues arrancamos primero con el estudio, con estos resultados alarmantes. Por otro lado, México ya tiene compromisos, con la Cruzada Nacional contra el Hambre, contra las metas de desarrollo sostenible, contra la reducción de gases de efecto invernadero, los compromisos de París. Se estableció un grupo de alto nivel liderado por Presidencia en su momento y que conformaba a varias agencias gubernamentales, al sector privado, a ONGs, a sociedad civil, y pues este grupo de trabajo fue quien solicitó al Banco Mundial en su momento la elaboración de esta estrategia nacional. Como se venía el cambio de gobierno, lo que se decidió hacer fue un marco conceptual de la estrategia nacional para que la nueva administración básicamente lo incorpore, lo adapte y pues lo implemente. Siguiente. Bueno, pues voy a tratar de ir rápido, no estoy midiendo el tiempo, no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? Bueno, básicamente, pues para la estrategia nos enfocamos primero en tratar de recolectar toda la información disponible y tratar de ver huecos de información, segundo, identificar las causas de la pérdida y desperdicio de alimentos en el país, y tercero, ver cuáles son las acciones que se pueden implementar para justamente poder atender esta problemática. Bueno, estos son los grupos, las entidades que estuvieron trabajando en el proceso de este marco conceptual de la estrategia. Siguiente. Bueno, no sé si se lleguen a ver. Pues ahí están. Siguiente. Y bueno, pues uno de los temas que vimos, que hay ciertas características que se dan en el país que son únicas y otras que son las mismas que ocurren en otros países, ¿no? Primero vemos que la pérdida y desperdicio de alimentos ocurre en todas las fases de la cadena de producción.
Aquí hay una cifra que pongo que es 31 millones de toneladas, mientras que en la otra lámina había puesto 20 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque un análisis preliminar apunta que si consideramos también todo lo que ocurre en las zonas urbanas, es decir, de las centrales de abasto en adelante, la parte de desperdicios, a lo mejor estamos hablando de 11 millones de toneladas adicionales. Nuevamente, esto es un tema que se tiene que profundizar mucho más. Otro tema es el que vimos de que la información varía en términos de calidad y disponibilidad. De repente, por ejemplo, contamos que Walmart o el grupo Lala cuantifican muy bien cuáles son las pérdidas que tienen, pero si estamos hablando de algunos productores no cuentan con esa información, otro tema. Pero era lo suficiente para poder desarrollar, digamos, igual el trabajo, ¿no? Ahora, no hay un marco común para medición, esto no solamente en México, sino en el mundo. La Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte, la FAO, todos están trabajando para tratar de tener estándares comunes para cómo medir este fenómeno, pero todavía no se tiene. Vimos también que el sector hotelero y de servicios es un foco que está creciendo, y al igual que el de producción primaria. Y pues México tiene lo que llamamos hotspots endémicos, pues como las centrales de abastos, que ahorita les voy a comentar un poco más. Adelante. Bueno, ¿qué son los hotspots? Es justamente los puntos a lo largo de la cadena en donde se dan grandes pérdidas o desperdicios de alimentos. Aquí en esta lámina se pueden ver básicamente desde la producción hasta el consumo, donde es que vimos que ocurren pues, la pérdida de desperdicios. Es desde la producción primaria, los intermediarios, las centrales de abasto, los supermercados, la manufactura, para cuando se hacen mermeladas, cosas de esas. Es decir, en todos lados vimos que ocurren. Siguiente. Tratamos de categorizarlo en términos de cuáles son los que tienen mayor importancia. La verdad es que todos tienen importancia, pero necesitamos medio priorizarlo. Siguiente. Aquí se puede ver también un poco el flujo entre las rayitas rojas, ahí básicamente es las causas que llevan a esto. Va desde pues, la gran producción y la flecha, como se ve siendo chiquita, hasta que llega básicamente a lo que es el consumo de los hogares, y también el desperdicio que se genera pues, luego en los hogares, en centros de consumo. Digamos. Siguiente. Bueno. Aquí tenemos, como mencioné, hay varias razones por las cuales ocurren estos hotspots de pérdidas y desperdicios de alimentos. Siguiente. Primero, vimos que tenemos una dualidad de concentración y producción. Tenemos que en el norte y centro del país tenemos grande producción, mientras que en el sur es mediana, no tan grande, una es más mecanizada, otra no tanto. Hay falta de asimetría en la información, como ya mencioné, hay desbalance de mercados y productores, donde están los centros de consumo, a veces están muy lejos de los centros de producción y los centros de abasto. Tenemos, por ejemplo, más de 200 ciudades con 15,000 habitantes, mientras que solamente contamos con alrededor con 89, 90 mercados mayoritarios o centrales de abasto, creo que son 64 centrales de abasto y 25 mercados mayoritarios. Falta mecanismos financieros, es decir, hay veces que es percibido, hay veces que es real, que no hay simplemente mecanismos o no todos pueden tener acceso a créditos. No hay tecnología o infraestructura, vemos de que no hay sistemas de refrigeración o sistemas de almacenamiento suficientes. Los estándares sanitarios y fitosanitarios también es otro factor. Los estándares cosméticos es un gran problema. Por ejemplo, vemos que Walmart, Comercial Mexicana, cantidad de estas cadenas de supermercados tienen unos estándares que rechazan cualquier fruta o verdura que se ve fea. Y eso es un gran problema porque están en perfecto estado, pero pues simplemente se rechaza una cantidad enorme. También, si bien en México consumimos absolutamente casi todo lo que pues, un animal produce, pues también hay cantidad de oportunidades para poder hacer algo, crear mercados con los subproductos. Y luego vemos que hay barreras legales, principalmente para la donación de alimentos. Entendemos que han habido varias propuestas legislativas, algunas han avanzado, otras están medio que hay trabados, ojalá se puedan destrabar para que esto pueda caminar, ¿no? Y bueno, hay falta de capacidades a todo lo largo de la cadena productiva y vemos que las dinámicas de centrales de abasto pues también tienen sus propios problemas, ¿no? Como ya saben, México tiene el mercado más grande del mundo, que es la central de abasto, y lo que vemos es de que pues hay productos que se generan, por ejemplo, en el norte, vienen a la central de abasto para volver a regresar al norte, y bueno, y esto genera cantidad de ineficiencias y pérdidas. Siguiente. Bueno, aquí tratamos de un poco mapear, por un lado, cuáles son las causas. Vimos que hay
tema de información, conocimiento y capacidades, falta de infraestructura, logística, y por otro lado, cuáles a lo largo de la cadena los principales focos, y bueno, tratando de ver un poco cómo coinciden cada uno de ellos. Y vimos justamente, por ejemplo, que la falta de infraestructura y tecnología permea en todas las fases de la cadena. Siguiente. Bueno, este es un modelo interesante, bueno, un ejercicio que se hizo en el Reino Unido por el grupo RAP, que refleja cuál es la historia de la papa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con 100 papas, ¿no? Esto es para el sector turístico. Entonces, primero 2 se pierden en el campo, 9 en la selección, 3 en el almacenamiento, 17 todo lo que es la parte de empaquetado y transporte, 9 se echan a perder en la cocina, 20 en la preparación, 15 en el plato, y de las 100, solamente 25 son las que se acaban consumiendo. Y esto es grave, esto está ocurriendo en el Reino Unido. Ahora imagínense pues en México con cualquier otro producto. Siguiente. Nosotros vemos que esto valdría la pena hacer con varios de los productos, este ejercicio. Aquí tratamos un poco de analizar para la historia del tomate. Entre las rayitas rojas no se puede ver, pero básicamente son las diferentes causas por la cual se está perdiendo y desperdiciando. Y lo que vimos que la historia del tomate, y de repente le toca viajar desde 500 hasta 2,000 kilómetros a un tomate antes de que llegue a lo que es el consumo final, lo cual es una barbaridad. Bueno, áreas prioritarias de acción que analizamos. Tratamos de mapear cuáles son las principales áreas de intervención. Entonces, obviamente una de ellas es pues, la falta de infraestructura, falta de sistemas de almacenamiento, todo lo que es en la parte, vimos también por ejemplo la parte de hotelería que está creciendo muchísimo como un área de intervención. Siguiente. Vimos prioridades medianas. Nuevamente, la central de abasto es un gran foco, se pierden alrededor de 800 toneladas al día de alimentos, lo cual es una barbaridad. Lo pusimos como prioridad mediana, debería ser prioridad alta, pero tenemos que un poco medio que rankearlos, ¿no? Siguiente. Prioridad baja, el sector informal, los intermediarios. Siguiente. Ahí un poco está el mapeo, pero me disculpen que esté en inglés, pero es básicamente, está la cadena de producción, desde la producción, lo que es el almacenamiento, el procesamiento, y pues tuvimos un poco más o menos que mapear cuáles son las áreas que consideramos que se deberían de intervenir tempranamente. Siguiente. Bueno, algunas soluciones. Primero, principios clave. Primero, tenemos que analizar cuáles son las políticas o las prácticas viables, ver si se cuenta con un compromiso político, analizar cuáles son los actores claves que tienen que intervenir. Lo que nosotros hemos concluido es que el sector privado tiene un rol importantísimo en todo esto. ¿Cuáles son las que tienen mayor beneficio ambiental, social y económico? Para esto lo que consideramos es muy importante que para cada acción se desarrolle un análisis costo-beneficio. Cuáles son las acciones que se pueden implementar en el corto, mediano, largo plazo, y cuáles son aquellas acciones que van a tener soluciones sistémicas integrales, que es decir, que cuando se implemente van a tener sinergias. Siguiente. Otros principios, y son 3 principios claves en todo este análisis. Primero, se tiene que prevenir a toda costa que se den las pérdidas en el campo. No tenemos por qué tener esta situación. Segundo, si van a haber pérdidas y eso, tratar de recuperar y canalizar a quienes más lo necesitan. Y si ya vamos a tener desperdicios, reutilizar esos desperdicios, ya sea para alimento de animales, para composta o para generación eléctrica. Siguiente. Bueno, esta es la jerarquía que utiliza la EPA de Estados Unidos, que pues obviamente es básicamente lo mismo, reducir la fuente, combatir el hambre y luego todo lo que viene siendo de alimentar a los animales, usos industriales, etcétera. Eso es lo que se considera como economía circular, que es una gran parte del esquema. Y al final, y por último, como prioridad más baja, es básicamente ya llevar todo lo que es el desperdicio a los basureros. Bueno, algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer. Primero, pues, por ejemplo, falta de información. Vimos muchos ejemplos en donde, por ejemplo, un productor, ¿no?, te produce 100 mangos y le cuesta producirlo 100 pesos. Y llega un intermediario y dice, oye, pues yo te lo compro por 80. Y dice, ¿pero cómo? ¿No? Pues a mí me costó 100. Y entonces hay veces que tiene que tomar la decisión, o lo vende a un precio mucho menor que le costó producirlo, o lo tira, o lo desperdicia. Y muchas veces porque no conoce el precio que se maneja en las centrales de abasto en los mercados mayoritarios. Entonces, tratar de promover o implementar tecnologías para que todos tengan información real de cuáles son los precios es muy importante. Siguiente. Bueno, la falta de infraestructura, el tema de acceso a créditos. Siguiente. Los estándares cosméticos. Oye, pues se debería realmente casi penalizar a los supermercados que no aceptan a las frutas o las verduras que tienen defectos, ¿no? Están en perfecto estado. Siguiente.
Bueno, aquí no voy a entrar en detalle, estas son soluciones que esto lo estuvimos analizando a corto, mediano y largo plazo. Bueno, pues vemos de que cualquier acción que se implemente a nivel nacional para prevenir la predesperdicio de alimentos puede tener tremendos beneficios, desde ahorros en el consumo de recursos hídricos, segundo, disminución de las gases de efecto invernadero. Siguiente. También vemos de que, por ejemplo, para el sector hotelero en el Reino Unido, disculpe, es que estuvimos trabajando con este equipo de WAP, acuerdos voluntarios que se establecieron con el sector turístico tuvieron beneficios enormes para cada uno de los participantes, ¿no? Hasta el 21% de beneficios económicos. Siguiente. Bueno, pues aquí para cerrar algunas conclusiones, recomendaciones. Primero, que todas las acciones tienen que estar articuladas e integradas entre todos los diferentes actores. Un tema muy importante es el tema del monitoreo, de seguir vigilando qué es lo que está ocurriendo. Si algo no se monitorea, no se pueden tomar acciones. Es muy importante poder estar siguiendo, desarrollando actualizando el estudio que ya mencioné, que desarrolló el doctor Aguilar. Fortalecer el marco legal, este es un tema súper importante, consideramos que es un elemento clave en cualquiera de las acciones. Todas las acciones tienen que estar hechas a la medida. Siguiente. Tienen que haber inversiones para todo lo que es la parte de infraestructura, equipos de refrigeración, equipos de almacenamiento. Vemos, como ya mencioné, que el sector privado tiene un rol importantísimo en toda esta estrategia. Se tiene que promover, como ya mencioné, esquemas de economía circular en los que se reutilicen los productos. Se tiene que aumentar la capacidad a lo largo de la cadena y se tiene que generar mayor conciencia social, y para eso es muy importante el rol de todas las universidades y de las ONGs. Y bueno, como próximos pasos, ¿qué es lo que vemos? Primero, ese grupo de trabajo que mencioné que se había establecido para crear el marco conceptual de la estrategia nacional, pues quedó un poco desactivado con el cambio de gobierno. Entonces nos gustaría muchísimo que ahora con la nueva administración, quizás con Segalmex, tome un rol prioritario para poder reactivar a este grupo, ¿no? Segundo, que el marco conceptual se vuelva ya en una estrategia nacional con todos los debidos procesos de consulta. Tercero, que se establezca una comisión o una agencia intersectorial que acompañe la implementación de la estrategia nacional y que se empiecen a implementar diferentes actividades, desde nuevos estudios o simplemente todo lo que son acuerdos voluntarios con diferentes sectores para poder reducir la pérdida de desperdicios de alimentos. Aquí hay algunas acciones específicas que pudiera liderar esta agencia, que es más allá de implementar. Es no solamente implementar la estrategia nacional, sino también coordinar todos los esfuerzos con el sector privado, con las diferentes instancias gubernamentales, con sociedad civil, establecer mecanismos de apoyo a la red de bancos de alimentos, liderar esfuerzos de recaudación de recursos. En fin, hay cantidad de cosas que nosotros vemos que esta agencia pudiera liderar. Y bueno, siguiente, por favor. México, aunque no lo crean, ya con el estudio que se ha desarrollado con esta propuesta de estrategia nacional, es un líder a nivel mundial. Pocos países, es más, a nivel de países de ingresos medios, no hay un país que cuente con estos datos, son pocos los países desarrollados que ya cuentan, y lo que vemos es de que esta agenda debería de continuar para que México no solamente atienda este problema que es crítico, sino para que siga siendo un líder a nivel mundial. Muchas gracias. Han sido muy reveladoras las cifras, los datos que el doctor Poveda nos ha mostrado en este tema que parecería tan simple, pero tan poco atendido, que es el desperdicio de alimentos en nuestro país. Las gráficas que nos presenta y las cifras nos dan una idea de lo dramático que es este problema y la indiferencia que ha habido. En efecto, hay una serie de medidas, conozco algunas de tipo tributario, fiscal, pero desde hace algunos años, ¿no?, en donde los alimentos si eran donados, eran motivo de deducción para efectos de impuesto sobre la renta, pero debe haber otras iniciativas en la agenda que atienden y que deben atender este asunto que parecería goza de indiferencia y de poca atención por parte
de los encargados de las políticas públicas relacionados con la autosuficiencia o la suficiencia alimentaria. Voy a suplicar ahora al maestro Morton que nos presente al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Renan. Políticas de cambio climático relacionadas con desperdicios de alimentos. Duro, conciso y al seso, ¿no? Es un placer presentar al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. Es doctor en Ciencias Económicas, graduado con mención honorífica por la Universidad Estatal de Campiñas en Sao Paulo, Brasil. Maestro en Economía por la UNAM, ingeniero en Economía Agrícola por la Universidad de Chapingo y cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente es profesor titular C en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido importantes premios nacionales por sus investigaciones sobre pobreza y política social en México, entre ellos el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de la UNAM, en 2 ocasiones, en 1998 y 2008, el Premio Banamex de Economía 2001 y el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública en 2001, así como el Premio Nacional de Finanzas Públicas del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados en 2008. Es autor de 3 libros sobre pobreza, desigualdad y políticas sociales en México, de autor de libros sobre finanzas públicas y de numerosos artículos de investigación científica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000, profesor de importantes universidades de América Latina como la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil y desde luego profesor del Instituto Politécnico Nacional. Asesor de diputados federales y senadores de la República, también de gobiernos estatales. En los últimos años ha investigado exhaustivamente la magnitud y causas de los desperdicios de alimentos en México, habiendo sido consultor del Banco Mundial en la materia. Actualmente coordina también la Red Latinoamericana de Expertos contra Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de la FAO. Muchas gracias, doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. Muchas gracias. Después de todas las cifras que amablemente nos otorgó el doctor Renan, poco voy a agregar a la discusión el día de hoy. Pero me gustaría aprovechar mi participación para enfatizar algunos datos, algunos hallazgos relevantes que tuvimos a partir de este estudio que se realizó en México, pero solo para que ustedes tengan una idea. Si ustedes buscan pérdidas y desperdicios de alimentos en México en el Google, van a observar que del año 2014 hacia atrás no hay prácticamente nada de información. Y todavía más grave aún, si buscan artículos científicos relacionados con pérdidas y desperdicios de alimentos en México, van a encontrar 2, máximo 3, en toda la red, lo cual llama poderosamente la atención. Es decir, el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos no ha sido énfasis, no ha sido de interés de la investigación en los institutos, en las universidades de nuestro país que se dedican al tema de, digamos, de abasto de alimentos, a las universidades de agronomía, etcétera. No es un tema que esté. Ustedes busquen las revistas científicas y van a ver que no hay artículos científicos, no hay nada de información relevante, hay muy poco hecho todavía. Entonces, este estudio viene a cubrir un vacío, digamos, pero ese vacío tiene que ver, no es nada más lo que le falta a la academia por investigar. El hecho de que le falte a la academia por investigar, creo yo, está reflejando que hay un poco interés de los tomadores de decisiones sobre este problema. Y esto tiene que ver con algo que ha enfatizado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura desde hace unos 10 años, cuando llegó el actual
director general de la FAO, el doctor José Graciano da Silva, con quien colaboré en Brasil, en un proyecto, él ha enfatizado que el paradigma dominante en las políticas agrícolas de todo el mundo ha sido, hasta muy recientemente, la necesidad de producir más. Es decir, estamos enfocados en aumentar la productividad de todos los cultivos. Todos los institutos de investigación en el mundo están desarrollando investigaciones para producir más por hectárea de jitomate, de melón, de maíz, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos, es decir, él dice, ese paradigma ya está agotado, ya no necesitamos concentrarnos más en generar nuevas tecnologías que produzcan más por hectárea, porque ya estamos produciendo suficiente para todo el planeta. El problema ya no es, el nuevo paradigma ya no es un paradigma de productividad, es un paradigma de distribución de alimentos. Entonces yo voy a hacer un poco el énfasis en esa dirección. La siguiente, por favor. Miren ustedes, si tomáramos toda la carne de res que se desperdicia todos los días en México y la pusiéramos en trailers, tomen ustedes 37 trailers así en fila, seguramente atraviesan todo el Congreso de la Unión, ¿no? Esos 37 trailers llenos de carne de res todos los días se tiran a la basura en México. La siguiente. Si tomamos 19 trailers y los llenamos de carne de pollo, todos los días se tiran 19 trailers de carne de pollo en México. La siguiente. Y así podemos sucesivamente podríamos sucesivamente ejemplificar la cantidad de alimentos que se están desperdiciando en México. Parecía paradójico que en un país donde somos, como decían, como estamos hechos de maíz, ¿verdad? Como decía el Popol Vuh, que se tiren 2.800.000 toneladas de alimentos al año, de tortillas al año, lo cual significa alrededor del 30% de la producción nacional de tortillas. Y no es tortilla que se va a los marranos, es tortilla que no se va ni siquiera a los marranos. Y así podemos seguir con las siguientes cifras, que son un poco, la siguiente por favor, las que nos estaba mostrando en un cuadro muy sintético el doctor Renan. En el caso de la leche es el 43% de la producción nacional, son 4 millones de toneladas, perdón, 4 millones de litros, 4.5 millones de litros, no son de litros, ahí está mal, son 4.5 millones de toneladas, perdón, de metros cúbicos de leche al año. En el caso de la naranja son 927.000 toneladas y así sucesivamente. Las siguientes. ¿Qué es lo que pasa en el caso del huevo? 1.3 millones de toneladas. En el caso del pescado es el 57% del pescado que se produce en todo el país. Y cuando uno se pregunta por qué está pasando esto, y entonces encontramos un país como México que tiene más de 300 ciudades grandes, importantes, ¿no? Es decir, son zonas fundamentalmente urbanas, con más de 15.000 habitantes, más de 10.000 habitantes, que es la cifra que yo tengo, 300 ciudades de más de 10.000 habitantes, ¿sí? Y vemos que hay menos de 100 centrales de abastos, es más, no llegamos ni a 100, ni a 80 centrales de abastos. Entonces nos preguntamos, ¿está fallando algo en la infraestructura de almacenamiento de los alimentos, que es lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Entonces, parte de lo que hacia donde queremos llevar la discusión. ¿Y por qué no hay infraestructura suficiente? Si te puedes ir a la última, por favor, rápidamente. Yo no sé si ustedes recuerdan esta imagen, pero seguramente todos la recordamos, la que va a aparecer en la última diapositiva, o la penúltima diapositiva. A ver. Cuando ustedes, sí, adelante así, no importa, ahí está, ¿no? Cuando ustedes caminan en este país, por donde quiera que lo caminen, van a encontrar eso, que está en las fotografías de ahí. Eso pertenece a una política que se llamó los graneros del pueblo. Todos lo recordamos, ¿no? ¿Y de qué sirven el día de hoy? De nada.
Efectivamente no se usan para el almacenamiento de granos en el país, se construyeron para almacenamiento de granos. ¿Qué pasó? Porque se hicieron muchos, cientos de miles, por ahí viene la cifra, 3.620. Yo creo que la cifra habría que actualizarla, porque en realidad ese dato es como de los 80s y todavía se lograron hacer algunos más con aquello de Coplamar, ¿no? Entonces, resulta que contrataron a alguien, ya saben, ¿no? Como siempre, no viene ahí el dato, pero fue uno de los brillantes políticos del Estado de México, ¿no? Que después se hizo gobernador del Estado de México, no fue presidente de la República, pero fue gobernador, quien contrató a una empresa para hacer estos silos en todo el país. Por supuesto, se gastó una gran cantidad de dinero público en silos mal diseñados para almacenamiento de granos. El problema fue que están mal diseñados. En ciertas zonas del país provocan altos niveles de humedad. Y por supuesto sale maíz con gorgojo, ¿no? Y frijol con gorgojo. ¿Por qué? Pues porque no están adecuados. Entonces, se hizo un esfuerzo en algún momento para desarrollar infraestructura para el acopio de alimentos en México, pero fue totalmente un desastre. Si ustedes revisan después de ese plan de los graneros del pueblo, y esto sería interesante como agenda de trabajo para CEDERSA, que se pusieran a analizar cuánto se ha invertido en los últimos 30 años en infraestructura de almacenaje, ¿no?, de alimentos en todo el país. Y no tenemos una sola central de abastos más. ¿Dónde quedó ese dinero? Y está en la Secretaría de Agricultura un departamento especializado, ¿no? Como el que ya hemos platicado, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Acerca, ¿no? Entonces, si ustedes analizan lo que Acerca le metió de dinero a la infraestructura de almacenamiento de este país en los últimos años, se van a ir de espaldas con la cantidad de miles de millones de pesos que se metieron y no tenemos una sola central de abastos más. Entonces, ¿dónde quedó? Bueno, ese es parte del problema. El hecho de que no tengamos infraestructura suficiente, recientemente estuve en Cuba, tienen centros de abasto y distribución de alimentos. Un amigo me decía, es que en Cuba no hay desperdicio de alimentos porque no producen suficiente, pero es un amigo, por supuesto, que no conoce lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay una red nacional de centros de abasto y distribución de alimentos que no son las grandes centrales de abastos que nosotros conocemos. Son infraestructura de un nivel intermedio entre lo que es un mercado público y lo que es una central de abasto. Pero esos, por ley, hay al menos 10 por estado del país, por ley. Entonces, si nosotros tuviéramos por ley 10 por estado del país, tendríamos alrededor de 300 de estos mercados intermedios entre lo que es una gran central de abastos y lo que es un pequeño mercado público de alimentos. Y eso haría una gran diferencia. El doctor Renal les dio algunos datos por ahí de rápido, yo se los voy a enfatizar. El tomate en México, el jitomate, viaja 1.400 kilómetros para llegar a la mesa del consumidor en promedio. Eso significa que están pasando cosas que yo detecté cuando estaba estudiando economía agrícola en Chapingo hace 30 años. Que el tomate que se produce en Tampico, Tamaulipas, viaja durante la noche, se cosecha durante el día y la tarde, se coloca en los camiones y en los trailers y viaja hacia la Ciudad de México durante la noche. Se comercializa a las 3 o 4 de la mañana, se coloca en la central de abastos y después a las 7 de la mañana sale de regreso para la ciudad de Monterrey. Y en el camino, ¿cuánto se perdió? Porque son horas durante las cuales el producto se madura aceleradamente, en particular el jitomate. Cuando hizo ese trayecto desde la ciudad de Tampico hasta la Ciudad de México y luego regresó a Monterrey, ya se perdió una tercera parte de lo que iba en ese camión. Entonces, la falta de infraestructura, pero también de logística en la distribución de alimentos, no hay, la logística en la distribución de alimentos en México es una locura total. Lo mismo que pasa con el tomate, por eso decía yo, es un gran tema para el CEDERSA, analizar cómo está la logística
uno a uno de todos los productos que hay en México, lo mismo ocurre con el mango. El día de ayer me mandaron por aquí, traigo un video donde están apiladas alrededor de 7 cajas de mango, están 7 cajas de mango, así, mango que acaba de ser cosechado, después hacia acá vienen otras 3 cajas y luego va de aquí hasta allá, es decir, son 7 por 3, 21, y luego es una fila enorme de aquí hasta donde está la puerta del auditorio, ¿sí?, de mangos que el día de ayer se iban a tirar a la basura. Ayer, en la zona productora de Tierra Caliente, en Michoacán. ¿Y por qué no se colocó ese mango adecuadamente en el mercado? Entonces, hay problemas de precios, porque hay quienes controlan los precios. También tengo otro video muy interesante que ahí se los voy a pasar, ¿no?, en donde hay tractores que durante la noche pasan por toneladas encima, así aplastando, destruyendo el aguacate, cuando el precio del aguacate está bajo. Los productores pasan tractores sobre toneladas de aguacate que ya se cosecharon para destruirlo, para que, por la ley de la oferta y la demanda, el precio suba. Lo destruyen. Entonces hay una lógica de mercado, no hay una lógica de combatir la inseguridad alimentaria del país. Entonces, a mí me interesa enfatizar eso. Entonces, ahora sí nos regresamos a donde me quedé, ya me voy a ir más rápido para que nos, ahí, más adelante. Entonces, seguimos. Entonces, ahí están las cifras, la siguiente, por favor. Cada uno de ustedes pueden revisar los datos de cada uno de estos alimentos para los que se cuantificaron. Un total de 20 millones de toneladas de alimentos en México. ¿Por qué es relevante atender esta situación? La siguiente. A principios de los años 90 hicimos trabajos de campo en los que nos parecía inverosímil encontrar un dato que hoy todavía parece más inverosímil. Hay personas en México, cuando se aplica la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y se va a los hogares de las zonas rurales más pobres de este país, hay personas que comen una vez cada tercer día. Y si nos parecía inverosímil a principios de los 90, pues resulta que hace unos 4 o 5 años hicimos un análisis detallado y concluimos que son 5.8 millones de personas en México, 5.8 millones de personas que comen una vez cada tercer día. Una vez cada tercer día, es decir, no hacen desayuno, comida y cena, hacen una comida al mediodía, un día sí y un día no. Hay personas en México que viven así. Y no tener conciencia de que eso está pasando implica no tener conciencia de lo que significaría no desperdiciar estos alimentos. ¿Cuántos millones de personas en México hay en situación de inseguridad alimentaria? De acuerdo con el Coneval, la siguiente, más adelante. Fíjense, Josué de Castro, quien fue director fundador de la FAO, un brasileño, dijo que el hambre es un fenómeno de la más extrema variabilidad, es decir, va desde situaciones muy evidentes hasta situaciones en las cuales uno no se da cuenta bien que la gente está padeciendo hambre, ¿sí? Pero entre estos dos extremos, ¿sí?, vamos a encontrar toda una gama de tipos de hambre que está a lo largo y ancho de todo el planeta. Y en el caso de México hay zonas, ahí está la Tarahumara, pero no solo la Tarahumara, hay zonas en los cinturones de miseria de la Ciudad de México, donde la gente va a la central de abastos a recoger de la basura alimento para comer. Entonces no tenemos una política que garantice la seguridad alimentaria en el país. Entonces lo que nosotros proponemos con este tema es que el almacenamiento rural y que la lucha contra el desperdicio de alimentos sea columna vertebral, ¿sí?, para la seguridad alimentaria de este país. Y si lo transformamos en columna vertebral para lograr la seguridad alimentaria de este país, la única forma de garantizar que se ataque desde el Estado, desde el legislativo, desde los 3 poderes de la Unión, el problema del desperdicio de alimentos, y digo desde los 3 poderes porque también el judicial, una vez que se apruebe una ley al respecto, tendría que intervenir, como lo hacen en Francia hoy, con los centros comerciales que desperdician alimentos, ¿no? Entonces,
para que sea parte de una política de Estado, tiene que haber una estrategia nacional contra el desperdicio de alimentos, pero también tiene que estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Tiene que estar expresamente como política del Plan Nacional de Desarrollo la lucha contra el desperdicio de alimentos. La siguiente, por favor. Coneval, de manera, yo voy aquí a hacer un eufemismo, Coneval de manera un poco diplomática ha denominado a lo que realmente es hambre en México carencia por acceso a la alimentación. ¿Sí? Así le llaman, ¿no? Para que no se oiga tan feo y no se oiga como hambre, no se diga que es inseguridad alimentaria, que no se diga que la gente no está comiendo. La siguiente. Bueno, perdón, regresa un poco ahí. Hay una encuesta que se hace en México donde se le pregunta a la persona si tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos, si dejaron de desayunar, comer o cenar, si comieron menos de lo que pensaban comer, si se quedaron sin comer al día, etcétera. Con base en estas preguntas que aparecen en la escala mexicana de seguridad alimentaria, ¿sí?, se inventó el término de carencia por acceso a la alimentación. En ninguna parte del mundo se llama así, En todo el mundo se llama inseguridad alimentaria. La siguiente. Y entonces después, como les dieron números muy grandes, dijeron, no, bueno, entonces vamos a denominar seguridad alimentaria moderada, leve o severa. Y entonces esa es una forma de ir disminuyendo los universos de atención. Es la política que estaba vigente hasta hace poco, ¿no? De que lograr identificar con toda precisión, a ver, en una persona que está entre 50, a ver, la que más está sufriendo hambre, a esa le voy a dar ¿no? Entonces, es una forma de administrar la pobreza, ¿no? Porque lo que se está haciendo es, la siguiente, tratando de identificar universos. Bueno, ahí lo que demuestro yo con esos datos es que si cruzamos datos de pobreza alimentaria y pobreza extrema, los datos de la pobreza en México, de la pobreza alimentaria, llegan a 27 millones de personas, 27.4 de personas en situación de hambre, verdaderamente en situación de hambre. La siguiente. Después lo hago por estados, no se ve, no tiene sentido, vámonos con la siguiente. Entonces lo que yo digo es, las implicaciones de medir así minimalistamente la situación de inseguridad alimentaria conduce, ¿sí?, a generar programas muy focalizados en lugar de programas universales de combate al problema. La Estrategia Nacional contra Pérdidas de Alimentos debe ser algo nacional, ¿no? No focalizado a ciertas áreas del país. Y también significa minimizar el problema, significa negar la urgencia de una ley de derecho a la alimentación. Aquí ya van como 6 años en que se está discutiendo una ley que no se ha aprobado, la ley de derecho a la alimentación, ¿no? Es decir, se tenía un rezago relevante, había varias iniciativas, ¿no? Y parece que los grupos parlamentarios estaban peleando para ver quién tenía la paternidad de la mejor iniciativa de ley. Entonces hay que revisar el asunto, ¿no? Y dentro de la ley de derecho a la alimentación, un capítulo específico contra pérdidas de alimentos, o de plano, como otros países del mundo, una ley específica contra pérdidas y desperdicios de alimentos. Y desde luego no perder de vista que se tiene que hacer una política integral, ¿no? La gente padece hambre no solo porque no tienen ahí el alimento a su disposición y porque no hay centrales de abasto cerca de su casa o centro, pues porque no hay ingreso tampoco. La siguiente. Y por último, perdón, antes, en esa misma, políticas, si vamos a seguir con la idea del paradigma de aumentar la producción de alimentos, ¿por qué no enfocarnos en programas para la producción familiar de alimentos? La producción de alimentos de traspatio, que es lo que le da de comer a la gente más pobre. La siguiente. Bueno, ahí les pongo como ejemplo lo que se hizo en el programa Hambre Cero de Brasil, la siguiente, que logró la siguiente. Bueno, básicamente eso, ¿no? Las conclusiones: se requieren políticas públicas universales para atender la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. El combate a la pérdida y desperdicio de alimentos va en esa dirección, va encaminado a lograr la seguridad alimentaria en el país. No es nada más que nos interese que no haya jitomates desperdiciados ahí en el Walmart y no sé qué, ¿no? O sea, es un tema social. Se necesita una ley de derecho a la alimentación que incluya este tema. Se requieren instituciones propias para ello.
ni en la SADER, ni en la Secretaría de Economía, ni en la Secretaría de Bienestar. En ninguna de las secretarías de Estado de este país hay un departamento especializado contra pérdidas y desperdicios de alimentos en México. En ninguna. Entonces ahí hay que pensarle, ¿no? O sea, hay una insuficiencia institucional también. Y en conclusión, se tiene que instrumentar un amplio sistema de protección social en México que desde mi punto de vista nunca lo ha tenido México. Un amplio sistema de protección social. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguilar Gutiérrez. Sí, nos deja usted una serie de preocupaciones y particularmente una de ellas le tomamos la palabra, el CEDERSA, de hacer una sugerencia, un planteamiento y una propuesta en materia de desperdicio y aprovechamiento de esos desperdicios de alimentos para efectos del Plan Nacional de Desarrollo, que llegará a fines de este mes de abril y tendrá 60 días la Cámara de Diputados para emitir su opinión, ¿verdad? Y vamos a aprovechar, además de otras propuestas que estamos por ahí reuniendo, para hacerle llegar a las comisiones de Agricultura, de Pesca, Ganadería y todas aquellas relacionadas con el tema agropecuario. Nos deja esta inquietud y la hacemos nuestra, realmente. Hay asuntos y problemas que parecen desapercibidos y pasan desapercibidos. Las cifras que nos da y la forma, sobre todo yo ignoraba finalmente cómo se desperdicia. Y esta ruta que sigue, el ejemplo que dio usted del tomate, ¿verdad?, que viene de un lugar donde se produce, luego viene acá al centro del país, a la central de abastos, y de aquí parte hacia diversos puntos de la República, pues y siendo un producto altamente perecedero y que se echa a perder de un día para otro. Pues eso me hizo reflexionar cuando voy a algún pueblo pequeño de aquí, de cerca de la capital, o no cerca, sino lugares en donde no se produce esa fruta o esa legumbre, pues va de aquí. La única explicación es de que va desde aquí, pero vino antes de Guerrero, de Oaxaca, de Jalisco X, y luego se va hacia otro punto, y en el trayecto, pues cuánto tonelaje de esa fruta, de esa legumbre, no se echó a perder. Sí, entonces, pues sí, estas inquietudes que nos deja el doctor Gutiérrez y el doctor Poveda, pues son para tomarlas en cuenta. No son para venir a escuchar nada más e irnos con la preocupación, sino ponernos a escribir sobre estos temas y hacerle llegar a quienes puedan en su momento tomar alguna decisión. Adelante, doctor maestro. Gracias. Pues agradecemos las ponencias de esta mañana tarde. Yo nada más me iría, antes de pasar el micrófono a los compañeros del CEDERSA, pues que se requiere pues evitar esa falla del mercado que se tiene para evitar el desperdicio de alimentos y que pues esta política de allegarle precios a los productores pudiera ayudar no solo al desperdicio de alimentos, sino a que tuviera mayor ingreso el productor. Entonces se abatirían varios problemas que se tienen en el campo. Entonces, pasar a una política de Estado donde estemos involucrados todos, como es el Estado, ¿no? Porque luego pensamos que nada más es del lado del gobierno, en fin, ¿no? Sino a los habitantes en general y poder llegar, como decíamos ayer, a la conciencia
primero sabiendo que el 35% de los alimentos que se producen se están desperdiciando. Hay otro tema, el del almacenamiento, que ustedes han investigado, pero no han llegado o no han conseguido información, ¿verdad?, de todas aquellas entidades que reciben apoyos fiscales o presupuestales. Y en este país de diabéticos, obesos, muchos de ellos gruesos, y de hambre, parecería contradictorio, ¿no?, el tema pues de la nutrición, del consumo que preocupa al ingeniero Ponce, no solo la producción, y a Jesús también le ha preocupado siempre lo de la economía familiar. Es un apóstol, diría yo, de ese sistema de cortocircuitos, ¿verdad? Los mercados sobre ruedas, recuerdo en los años 70 que tenían el espíritu de acercar directamente al productor y al consumidor, pero ahora lo que se vende son películas piratas y perfumes y demás, ¿no? Con todo respeto lo digo. En fin, muchas inquietudes que nos deja ambos ponentes, tanto el doctor Poveda como el doctor Aguilar. Bueno, pues agradeciéndoles esta participación y esta compartición de conocimientos, de experiencias, de inquietudes y reflexiones, me es grato darles un reconocimiento a nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la Cámara de Diputados. Les ruego se pongan de pie. En primer término, al doctor Renan Poveda, y en segundo término al doctor Genaro Aguilar. Le entregamos también un grupo de libros que son y han sido elaborados por el CEDERSA. Dicho esto, pues cerramos este taller que ha sido de invaluable utilidad para el CEDERSA. Y de estas reflexiones que desarrollemos, vamos a compartirles a ustedes también, sin duda, para que sepan lo que sembraron aquí. Muchas gracias.